Bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro director y guía espiritual es el Moré Yohanan Besma. Que Dios lo bendiga, lo guarde y le dé salud. Estamos en este ciclo de enseñanza de la Torá, las porciones semanales de la Torá, y llegamos a la última. Estamos contentos porque llegamos a la última parashá semanal, a la última porción semanal, la número 54. Le doy gracias a Dios, le doy gracias al Moré Yohanan porque él confió en mi persona para que pueda estar dando las parashot semanales con una mirada monoteísta, con una mirada noágida. Hoy llegamos a la número 54 y es la parashá Besot HaBerajá. Lo que tiene en particular esta porción semanal de la Torá, que se lee en Simchat Torah, únicamente se puede leer en Simchat Torah. Simchat Torah, la alegría de la Torá, que es el octavo día después de finalizado Sukkot. El octavo día es Simchat Torah, es cuando se termina de leer la Torá. Es la alegría de la Torá, dijimos. Se baila, se danza con la Torá, con los rollos de la Torá, se sacan del arca donde está guardada y se baila con la Torá. La alegría de haber finalizado todo el ciclo de enseñanza de la Torá semanales y prepararnos ya para empezar inmediatamente de nuevo con la enseñanza de la Torá. Sabemos que la sabiduría de Dios es infinita, no para. Entonces cada año se lee semanalmente la Torá, que está separada en estas porciones, y siempre hay una enseñanza nueva. Cada año que la ves, cada año que escuchás, cada año que lees, siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo para nuestra vida. Antes de continuar te voy a pedir que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, que nos des un like, que dejes comentarios, que compartas también con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales. De esta forma nos vas a ayudar a seguir difundiendo la Torá y los 7 preceptos universales. Besot HaBerajá, la última parashá de la Torá. Y dijimos, esto se lee en Simchat Torah. ¿Y de qué nos habla este versículo que vamos a leer ahora? En el libro de Devarim, capítulo 33, versículo 1. Y esta es la bendición con que Moshe, hombre de Elohim, bendijo a los israelitas antes de su fallecimiento. Dijo así: Hashem vino del Sinaí, brilló para ellos. Desde Seir apareció desde el monte Parán. Luego vino con parte de las sagradas miriadas y de su mano derecha les presentó una ley de fuego, la Torá. También él mostró su amor a sus pueblos. Todos sus santos están en tu mano, aquellos que se pusieron a tus pies y aceptaron sobre ti tus mandamientos. La Torá que nos ordenó Moshe es herencia eterna de la congregación de Jacob. Este versículo comienza diciendo que Moshe inmediatamente antes de su muerte bendice a las tribus del pueblo de Israel, bendice uno por uno, y cuenta del mérito que tuvo Israel para recibir la Torá. Ahí nombra a Seir en el versículo que leímos, y el comentarista de la Torá, Rashi, dice que fue ofrecido primero a los descendientes de Sat, el hermano de Jacob, el peludo, conocido como el peludo. Y también dice ahí que venías de Parán, venías de Seir y venías de Parán. De Parán quiere decir a los descendientes de Ismael. A los ismaelitas también se le ofreció la Torá y ambos la rechazaron. Y así cuentan los sabios, pero el mérito de Israel fue que ellos dijeron: vamos a aceptar la Torá. Los israelitas dijeron: haremos y después entenderemos. Y dice ahí, el versículo que leímos: todos tus santos están en tus manos y están ansiosos por recibir la Torá. Estaban ansiosos por recibir la Torá. El versículo 4 dice: y esta Torá que Moshe nos ordena es herencia de la congregación de Jacob, es herencia del pueblo de Israel. Como siempre explicamos, la Torá habla a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, a la congregación de Jacob, como dice aquí, y también habla a los noágidas, las naciones, las 70 naciones. Ahora, la herencia, la Torá es la herencia, no dice de las naciones, dice de la congregación de Jacob, de los hijos de Israel. También está para allá, nos habla de la grandeza de Moshe, del profeta inigualable que fue Moshe y que es Moshe, inigualable. No hubo ninguno igual que Moshe. Dice que Dios mismo sepultó a Moshe. Ahora, ¿quién escribió los últimos versículos de la Torá donde relata su muerte? Y los últimos 8 versículos de la Torá relatan justamente su muerte y su entierro.
Los sabios dicen quién escribió esos versículos. Dice que la Torá fue dictada por Dios y Moshe repetía lo que escuchaba y escribía. Y el Midrash cuenta que Moshe mismo escribió su muerte y su entierro. Dice que él escribió con lágrimas, con sus lágrimas escribió, y luego Yahoshua, su discípulo, las repasó con tinta lo que había escrito Moshe, con lágrimas. Ahora Moshe se va de este plano físico, el gran líder del pueblo de Israel, el profeta inigualable, pero deja algo, deja la Torá. Como vimos en la parashá anterior, escribe un rollo para cada tribu. Y como dijimos, esta parashá se lee en Simchat Torá, la alegría de la Torá. Vamos a hablar qué es un Sefer Torá. Un Sefer Torá, un libro, un rollo de la Torá. No la puede escribir cualquiera. Y todo judío varón mayor de 13 años tiene la obligación de escribir una Torá. Ese es el mandamiento que tiene el pueblo de Israel. No los Noaquida, el pueblo de Israel, porque ya vimos, la Torá es herencia del pueblo de Israel. Y vamos a buscar la conexión de nosotros, los Noaquida, las 70 naciones. Viene Simchat Torá, ya buscamos conexión en cada fiesta. Vimos en Sukkot que nos conectamos, y acá en Simchat Torá tenemos que ver que la Torá está diciendo acá, esto no es para naciones, esto es herencia del pueblo de Israel. La última misvá, el último mandamiento que tiene de los 613 mandamientos, misvó que tiene el pueblo de Israel, está en Devarim, en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, 19. Y dice, escriban para ustedes este cántico y enseñen a los hijos de Israel, ponlo en su boca para que este cántico sea testimonio frente a mí para los hijos de Israel. Ahí, dicen los sabios, de ese versículo, está diciendo que le enseñen a todos este cántico y que lo escriban para ustedes, escriban este cántico. Se está refiriendo a lo que vimos en la parashá anterior, la parashá Ksinu, que es el canto de Moshe, el cántico de Moshe, el canto que Moshe le enseñó al pueblo de Israel antes de su muerte. Y acá este último mandamiento que dicen los sabios, escriban este cántico como testimonio. Está hablando de que cada judío tiene que escribir un Sefer Torá, tiene la obligación de escribir un Sefer Torá, porque la Torá no se puede escribir en partes, la Torá no se puede escribir en capítulos o en libros, sino que un Sefer Torá original, un Sefer Torá verdadero, se debe escribir completo, desde Bereshit hasta el último versículo de Devarim, pero todo completo, no por parte, no se puede. Y hay muchos requisitos para escribir un Sefer Torá, no lo puede escribir cualquiera. Por ejemplo, si vemos la caligrafía, tienen que ser letras rectas, tienen que ser todas del mismo tamaño, no puede haber nada borroneado. Si hay un error, queda inválida toda la Torá, queda inválido todo, tiene que hacer todo de nuevo. Y tiene que ser hecha por un profesional, por alguien que sabe, por un erudito. Tiene que ser del pueblo de Israel y alguien que cumpla con la Torá, alguien que cumple la Torá. No puede ser cualquier persona, no puede escribir la Torá alguien que no es judío y alguien que no cumple la Torá. Entonces hay muchos requisitos, hay muchas cosas que lo podemos explicar en otro video. Estamos viendo un poquito las condiciones para escribir un Sefer Torá. Entonces las letras tienen que ser rectas, tienen que ser uniformes, escritas a mano. También en un rollo de Torá está prohibido las ilustraciones, no tiene que tener dibujos, y tampoco guardas o flores rodeando las letras, porque el mensaje, se tiene que centrar todo en el mensaje de la Torá. No te puedes distraer cuando se abre un Sefer Torá, tienes que ver el mensaje de Dios. Entonces, como dijimos, el escriba tiene que ser alguien del pueblo de Israel, tiene que ser judío, tiene que ser un erudito en la materia, tiene que ser alguien fiel a la Torá, alguien talentoso y con gran habilidad. Entonces dijimos, el último mandamiento que tiene la Torá, que trae a los hijos de Israel, es que tienen que escribir un Sefer Torá, un rollo de la Torá tienen que escribir. Y si no pueden escribir un rollo de la Torá, tienen que comprar un rollo de Torá. Y si no pueden comprar un rollo de la Torá, tienen que colaborar en la compra de uno, tienen que ser parte en la compra de un rollo de la Torá. Ahora estamos viendo que la Torá es la herencia de Israel y el mandamiento que tiene el judío con respecto a la Torá
ya que se acerca Simchat Torah y vimos que Moshe entregó la Torah y antes de morir dejó la Torah. Viene unido todo esto con la parashá anterior y esta parashá que es la última. Y vamos a ver qué pasa con los noáquidas, la Torah y los noáquidas. Dicen los sabios que la Torah es el manual y el mapa para todas las naciones del mundo. Entonces, ¿cómo es? Por un lado decimos que la Torah es la herencia del pueblo de Israel. Por otro lado, que la Torah es el mapa y es el manual de vida para todas las naciones del mundo. Y el noajismo tiene los 7 preceptos universales que fue dado a Adán. En el principio fueron dados 6 y después del diluvio hizo un nuevo pacto Dios con el hombre y agregó uno más, el 7º mandamiento de los preceptos universales. Y luego dice que fueron rectificados, ¿dónde? En el monte Sinaí, cuando se entregó la Torah, cuando Dios entregó la Torah a Moshe, fueron rectificados los 7 mandamientos también para toda la humanidad. Entonces ahí está el vínculo del Noáquida también con la Torah. Si bien no podemos estudiar toda la Torah, solamente tenemos que estudiar las partes que corresponden a los 7 principios universales, o en los mensajes general que trae la Torah, como hicimos en cada parashá, que sacamos un mensaje que nos sirva para elevarnos espiritualmente en todas las naciones. Si bien eso es así, dice que un noáquida observante va a ser un justo de las naciones y tiene que cumplir los 7 preceptos universales, porque Dios lo dice, pero Dios lo dice ¿a dónde? A través de Moshe en la entrega de la Torah en el Sinaí. O sea, no cumplo los mandamientos porque se los dio a Adán. No cumplo los 7 preceptos porque se los dio a Noaj en el nuevo pacto del arco iris. Sino que cumplo los 7 mandamientos universales porque los recibimos en la rectificación en el Sinaí, en la entrega de la Torah a través de Moshe. Y ahí me convierto en un justo de las naciones. Y tengo parte en el mundo venidero. Y ahí me conecto con la Torah, con la alegría de la Torah. Este es el pacto que tenemos las naciones con Dios, los 7 preceptos universales. Y como no podemos estudiar la Torah en profundidad, porque las partes que no nos corresponde, que es para el pueblo de Israel, no la debemos estudiar en profundidad, necesitamos maestros que sean del pueblo de Israel. Por eso ellos son luz a las naciones, para enseñarnos que la Torah, para enseñarnos los 7 preceptos universales. Entonces, es como que empezamos leyendo que la Torah es para el pueblo de Israel, que el mandamiento para el pueblo de Israel, para los varones del pueblo de Israel es hacer un Sefer Torah, escribir un Sefer Torah, que eso está en la canción, que está en la parashá Sinú, que la canción que le enseñó a Moshe, escriban esta canción, y esto quiere decir que escriban toda una Torah, porque no se puede escribir la canción sola, no se puede escribir separada la Torah. Los sabios dicen, si dice ahí escriban esta canción, está diciendo escriban toda la Torah, que en esa Torah está esta canción, allá adentro está la canción, no se puede escribir por separado. Y vemos que es la herencia del pueblo de Israel. Fíjese lo que dice el Rambam, que el Rambam es aceptado por todo Israel, por todas las ramificaciones que hay, el Ashkenazí, el Sefardita, los Hasídico, y etcétera, todos concuerdan con el Rambam. Él escribe en su código de leyes, en Mishnei Torah, escribe y detalla el comportamiento que hay que tener ante un Sefer Torah. Cómo se debe comportar uno delante de un rollo de la Torah. Si podés hablar, si tenés que estar callado, si tenés que ponerte de pie, qué pasa cuando se abre el rollo, qué hay que hacer, si podés hablar con el compañero, no. Empieza a traer todos esos detalles. Y la última ley que él pone, y que él dice, bueno, hay que comportarse bien, hay que ponerse de pie, hay que estar en silencio, no hay que hacer determinada cosa, porque esto es herencia del pueblo de Israel, pero él termina con algo muy raro. Fíjese lo que dice en su última ley. Él dice, hay que ser muy cuidadoso y muy escrupuloso, dado que este es el testigo fiel a todas las naciones. Fíjese, está diciendo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y al último dice, sean cuidadosos, sean escrupulosos, porque este es el testigo fiel de todas las naciones. Entonces la Torah es el testigo fiel para todas las naciones. Primero dijimos que la Torah es herencia del pueblo de Israel. Y acá el Rambam está diciendo, tenga cuidado porque este es el testigo fiel para todas las naciones. El Sefer Torah representa ¿qué? Un testigo. ¿Cuándo hace falta un testigo? Cuando hay dudas, cuando pasa algo,
se necesita un testigo para sacar las dudas. La Torá viene a sacar todas las dudas. La Torá es un testigo. ¿Es un testigo de qué? De la revelación divina. Dios se reveló en el monte Sinaí, pero no es que se reveló con una luz y esa fue la revelación, sino que la revelación de Dios es la Torá. La Torá es la revelación de Dios. Dice ahí lo que Dios quiere, dice ahí lo que tenemos que hacer, lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la revelación. Dios se reveló a través de la Torá. Y segundo, hizo un pacto con Israel. Israel tiene que ser luz, ¿a quién? A las naciones. Y se ratificó a través de Moshe los 7 preceptos universales, como vimos. Para tener parte del mundo venidero, los noágidas, tenemos que cumplir los 7 preceptos universales, porque Hashem lo ordenó en el Sinaí a través de la revelación de él mismo en la Torá a través de Moshe. Cuando vemos un Sefer Torá, todos los que tienen el privilegio de ver un Sefer Torá verdadero, escrito con todos los requisitos que vimos anteriormente, cuando uno ve un Sefer Torá está viendo ¿qué? Está viendo el testigo y el testimonio de todo lo que pasó en el monte Sinaí. Vemos conexión también con las naciones como trajo el Rambam. Entonces nos alegramos en Simchat Torah. Nos alegramos con la alegría de la Torá. Y estamos en la última porción semanal de la Torá. Y termina esta porción semanal y ya comienza la otra. Ya comienza Bereshit. Ya comienza la primera. Empieza el libro de Bereshit. Porque la enseñanza de la Torá es infinita. Damos gracias a Hashem porque Él se reveló a través de la Torá. Damos gracias a Dios por Moshe. Se termina acá la historia. Terminamos la historia de la Torá con Moshe, con su muerte, pero con el legado que dejó, que es la Torá. Que no solo para el pueblo de Israel, que es la herencia del pueblo de Israel, sino que también para los noágidas, para las naciones. Que a través también de este gran profeta inigualable como fue Moshe, que cumplimos los preceptos sabiendo que fueron ratificados en el monte Sinaí, y a través de Moshe también los recibimos y nos unimos ahí a la Torá, a la alegría de la Torá. Entonces ahí nos unimos nosotros también los noágidas y nos alegramos por la entrega de la Torá y porque Israel es luz a las naciones, nuestros maestros son del pueblo de Israel y como vimos, venimos con la alegría de Sukkot, y terminamos con más alegría, con la alegría de la Torá, con la alegría de haber terminado la lectura de la Torá. Con esta alegría y con la alegría de que vamos a empezar nuevamente a leer la Torá, que es el testimonio de lo que pasó en el monte Sinaí y que no es solo para el pueblo de Israel, sino que es para todo el mundo. Que el bendito sea los bendiga a todos, que les dé bendición a su familia, a todos ustedes. Damos gracias a Hashem por todas estas sesiones que tuvimos, por todas estas parashot semanales que estuvimos viendo en este ciclo de enseñanza de las porciones semanales de la Torá. Y les deseo para todos un Chag Sameach Simchat Torah.